Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17. Juan 17:20. Juan 17:20. La oración por los perdidos. Le voy a dar lectura, así como acostumbramos a hacerlo, y luego oramos. ¿Qué les parece si lo leemos juntos, hermano? Juan 17:20. Ya lo tenemos. Dice a la de 3, 1, 2, 3. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude a orar. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es hermosa, tu palabra es viva, Señor, y eficaz, porque tu palabra, Señor, es tu mismo espíritu, Señor. Señor, queremos darte gracias en esta noche porque estás aquí, Señor, en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones. Padre, rogamos que en este momento tu Espíritu, Señor, siga hablando a nosotros, Señor, primeramente, a todos aquellos, Señor, que como ha sido tu oración, Señor, en este pasaje, Señor, en este momento, Padre, que es eterno, en que tú orabas por estas personas, Señor, que habían de conocer tu palabra. Gracias porque estábamos incluidos, Señor, en esa oración y porque nos has alcanzado, Padre Santo, con un amor, Padre Santo, que no tiene límites, Señor, un amor completo. Gracias, Señor, porque nos has llevado, Señor, con lazos de amor ante ti. Y, Señor, también nos unimos, Padre Santo, por ese clamor que hay en tu corazón, Señor, por aquellos que aún no te escuchan, Señor, que aún no te conocen. Que ellos puedan oír tu voz, Señor, y que puedan caminar hacia ti, Señor. Habla nuestros corazones, Señor, y habla también, Padre, a esos corazones que están, Señor, por conocerte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Gracias. El Señor, hermanos, tuvo una labor en la que siempre tuvo claro su propósito. Siempre el Señor, en el trabajo que Él hizo aquí en la tierra, siempre estuvo pensando en un solo objetivo. No se distraía con otras cosas. El Señor no buscaba ni siquiera el dejar descendencia aquí en la tierra, descendencia carnal, sino que Él buscaba dejar una descendencia espiritual. Sus hijos espirituales, para sus hijos que somos nosotros, el Señor tuvo por objetivo alcanzarnos, primeramente a sus discípulos y también a los discípulos que fueron antes de Él. Antes de que Él naciera aquí en la tierra, ya había hombres y mujeres salvos, no por la ley, no por sus obras, como algunos piensan que la salvación antes era por la ley. Nunca ha sido por la ley, porque nadie ha podido salvarse por la ley. Siempre ha sido por el Señor Jesucristo. Aunque antes el pueblo de Israel seguía la ley, toda la ley estaba siempre concentrada, apuntando con el único propósito de presentar al Señor Jesucristo. Entonces, todos aquellos que en el Antiguo Testamento murieron creyendo en la promesa de que iba a venir un Salvador, que es el Señor Jesús, también se salvaron. Y se salvaron por fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Y el Señor, hermanos, tuvo siempre en la mira ese propósito, nunca lo perdió. Y cuando estaba a punto de ser sacrificado, ahí en el Getsemaní, cuando estaba el Señor orando de rodillas por sus discípulos, cuando Él sabía que estaba a punto de morir, cuando ya Él sabía que estaba a punto de partir de este mundo, estaba orando por sus discípulos, pero no solamente oró por sus discípulos, sino que oró por nosotros. El Señor oró por aquellos que habíamos de ser salvos. El Señor pidió por nuestra unidad. Primeramente, esa oración, hermanos, esa oración, yo veo, hermanos, en esta oración eternidad del Señor. Todo lo que hace el Señor es eterno. Todo lo que hace el Señor perdura. El Señor hizo una obra para que perdurara por la eternidad, pero el hombre con su pecado hizo que entrara maldición a la tierra. La tierra, hermanos, la creación antes era distinta. No había espinas, porque la tierra todavía no producía espinas. Estoy seguro que el resplandor del sol, el color de los mares, de los ríos, todo era perfecto, hermanos. Todo era perfecto. Sin embargo, cuando vino el hombre a pecar contra Dios, el hombre trajo para sí mismo condenación, y en la tierra también entró esa maldición por el pecado. Sin embargo, hermanos, aunque todo fue hecho para la eternidad, para que perdurara para siempre, y por la maldición del pecado, la tierra y toda la creación cayeron junto con el hombre en pecado, porque cayeron de la gracia de Dios, porque el ser humano es la corona de la creación. Entonces, al caer la cabeza, al caer el hombre, cae toda la creación también. Aún así, hermanos, el Señor no vino aquí a la tierra para restaurar la tierra. La tierra va a colapsar. La tierra será destruida. Si nosotros, hermanos, nos aferramos a lo que tenemos aquí en la tierra, ¿eso qué provecho tiene para nosotros si todo va a ser destruido? Y en esa destrucción se va a ir todo lo que pudiéramos generar aquí en la tierra, cualquier ganancia, todo va a ser destruido. Así es que dejemos de enfocarnos en las cosas grandes como el siervo de Jeremías, y enfoquémonos en las cosas eternas, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. El Señor Jesucristo nunca buscó nada de grandeza para Él aquí en la tierra. Él pudo haber obtenido mucha grandeza aquí en la tierra, pero Él no le importó nada de eso. Él buscó solamente la gloria de su Padre y cumplir con el propósito por el cual vino aquí a la tierra, que es salvar a su pueblo, a nosotros, a la iglesia. Entonces, esta oración, hermanos, en todo lo que Él hace, el Señor Jesucristo, podemos encontrar eternidad. Podemos encontrar eternidad en la misma salvación, en la vida eterna que Él nos dio. Porque cuando el Señor te da algo y te da la vida eterna, precisamente
tendría que dejar de ser eterna para que esa vida se terminara. A partir de que el Señor te da esa vida, a partir de que creíste, que naciste, a partir de que naciste de nuevo, a partir de entonces esa vida eterna comienza. Y como es eterna, nunca se acaba. Entonces, todo lo que el Señor hace es eterno. Y esta oración, hermanos, yo puedo ver eternidad en esta oración, porque el Señor Jesucristo está orando y está viendo a aquellos que todavía no nacen. Está viendo primeramente a sus discípulos, porque dice: mas no ruego solamente por estos. O sea, está refiriéndose a sus discípulos, los que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, o sea, de los apóstoles. ¿Quiénes habrían de creer? Los que vivieran en el tiempo en el que vivieran los apóstoles. Los apóstoles, en el libro de los Hechos podemos ver cómo predicaban la palabra de Dios, predicaban el evangelio, y muchos creyeron. Entonces el Señor Jesucristo estaba orando por gente que ya existía en ese momento. Sin embargo, esta oración también es por los creyentes de todo el mundo, pero que vendrían en tiempos postreros, gente que todavía no nacíamos. El Señor estaba orando por cada uno de nosotros. Estábamos nosotros incluidos en esa oración. O sea, el Señor estaba rogando por la unidad completa de la iglesia. Y esa oración, hermanos, que Él hace, es una oración preciosa, una oración que quizás, hermanos, en nuestro entendimiento racional, finito, nosotros batallaríamos en orar así. Porque el Señor aquí está orando en el Espíritu, el Señor está orando lo que debe orar, no está pidiendo para sus deleites, como dice Santiago. El Señor está pidiendo para que se cumpla la voluntad de Dios para la cual Él fue enviado. Entonces, el Señor siempre tiene en su corazón que haya salvación para la humanidad, para las naciones, para la gente. Y esta oración, hermanos, esta oración está hecha con todo el corazón, con toda la eternidad del Señor Jesucristo hacia su Padre eterno. Entonces esta oración es una oración que perdura y es una oración que el Padre Celestial le cumplirá, le concederá a su Hijo. Esta oración, este ruego que Él hace por su iglesia, el Padre Celestial lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. Es un ruego por la unidad. Es un ruego por el hecho de que se vaya manifestando los que han de ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros debemos meternos en esa oración. Tal vez nos cueste trabajo entender estas palabras, esta eternidad de esta oración. Pero si nosotros nos metemos en esa oración, en ese propósito para el cual fuimos creados, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. El Señor oró con todo su corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? El Señor vino a morir por las almas. El Señor vino a salvar a los perdidos, pero a los perdidos que serían sus hijos. Porque no todos van a creer, no todos se van a salvar, algunos van a morir con el corazón endurecido. Sin embargo, hermanos, eso nosotros no lo podemos ver. Lo único que nos queda hacer a nosotros es orar también por ellos, orar por la gente que todavía no se salva, pero pensando que ellos podrían ser nuestros hermanos y que esa oración, hermanos, del Señor Jesucristo, que Él hace con todo su corazón, también es una oración que nosotros podemos hacer.
es un sentir en el que nosotros nos podemos sumergir. El Señor estaba orando para que se fuera manifestando la salvación en todos los tiempos, luego de que Él se fuera. Cada año, cada siglo que viniera, para que se manifestara esa salvación. Entonces, si nosotros somos indiferentes a esa manifestación de la salvación de las naciones, entonces no estamos en el sentir del Señor Jesucristo. La manera en la que podemos saber si estamos en el sentir de Él es procurando que esa salvación de los gentiles se vaya manifestando alrededor nuestro. Primeramente en oración, así como lo hizo Él, porque Él está pidiendo por unidad. Está pidiendo por unidad de unanimidad, pero también unidad respecto a que toda la iglesia en el final de los tiempos esté completa. Esa unidad perfecta en la que todo el mundo va a contemplar a su santa iglesia, a la esposa del Señor Jesucristo, de la cual formamos parte nosotros también. Entonces, el propósito, o mejor dicho, también aquí podemos encontrar una cosa más, que el Señor le da importancia a la palabra de Dios en esta oración. Es algo que también debemos tomar en cuenta. Son dos cosas que debemos hacer. Aunque esta oración, como ahorita veíamos, el propósito principal de esta oración es la unidad de la iglesia. Nosotros también podemos tomar esta enseñanza como el hecho de que si el Señor Jesucristo oró por los que habrían de ser salvos, ¿por qué nosotros habríamos de ser indiferentes y no orar por los que han de ser salvos también? Y no orar porque esa manifestación de salvación se vaya dando. Y no orar porque esa unidad se vaya dando al momento de que la gente se va convirtiendo al Señor y se va manifestando los que han de ser salvos. Porque el Señor tiene a sus escogidos desde la eternidad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No nos escogió porque fuéramos buenos, no nos escogió porque Él haya visto algo bueno en un futuro, aunque la mente de Dios es eterna y Él ve todas las cosas. Él no nos escogió por eso. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo por su pura misericordia nada más. Entonces, para que se vaya manifestando esos escogidos del Señor que Él ya tiene, es que nosotros vamos a predicar el Evangelio. Vamos a predicarle a todo el mundo sin hacer acepción de personas, porque el Señor no hace acepción de personas ni siquiera en esa elección. Cuando Él hizo esa elección, Él no hizo acepción de personas. Muchos no creen en que el Señor ya desde la eternidad Él tuvo a sus escogidos. Muchos no creen en eso, porque lo primero que piensan es que Dios está haciendo acepción de personas. Y se imaginan a un Dios diciendo, como poniendo fichas de ajedrez, estos sí se van a salvar y estos no. Esa no es la manera en la que Dios escogió o en la que Dios eligió a sus escogidos, sino por su pura misericordia. Es algo en lo que no alcanzamos a entender. Sencillamente Él nos escogió a nosotros y Él escogió a muchos de los que están aquí en la tierra, de los que están viviendo, pero eso no lo vamos a saber. Eso está en la pura jurisdicción de Él nada más. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ir a ganarlos sin hacer acepción de personas, así como Él no hace acepción de personas. Más bien el hombre es el que hace distinción con Dios. Lo subestiman, lo rechazan, se endurecen completamente. Y por eso el hombre termina hasta el último día de su vida sin creer en el Señor, con el corazón endurecido y abriendo los ojos en el infierno.
Por eso, hermanos, es importante que nosotros les prediquemos la palabra del Señor y oremos por ellos, porque en esta oración, si ustedes se fijan, el Señor toma en cuenta su palabra, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, predicada, al Señor Jesucristo predicado, como crucificado, como resucitado entre los muertos, sentado a la diestra del Padre con poder y gran gloria. Entonces, es importante también que les prediquemos la palabra del Señor. La gente no se va a salvar solo porque oremos. La gente se va a salvar porque oramos y porque les predicamos. Ahora, la gente también, a veces esperamos nosotros que la gente se salve porque nosotros le estamos diciendo el Evangelio continuamente. Pero hay una indiferencia en nuestro corazón, hay una indiferencia al momento de ir a nuestro cuarto de oración y no nos acordamos de ellos para que pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos, que toque sus corazones y que se salven así como nosotros nos salvamos. Entonces, son las dos cosas. El hecho de que oremos por ellos es importantísimo, y el hecho de que escuchen la palabra de Dios, porque así le agradó al Señor que la salvación viniera por la locura de la predicación. Entonces, una cosa más para concluir, hermanos, el propósito de esta oración. Ahorita ya lo mencionábamos. ¿Cuál es el propósito de esta oración que el Señor hace? El enfoque que ahorita le estamos dando, hermanos, es que oremos por los perdidos. Les quiero invitar a eso, a que oremos por los perdidos y a que les prediquemos la palabra, que hagamos algo ya, porque la gente se está muriendo, la gente se está yendo sin el Señor. El Señor va a demandar la sangre de esas personas de nuestras manos. Entonces hay que ir a predicarles el Evangelio. Y este último asunto, el propósito de esta oración. ¿Cuál es el propósito? Que se alcance la unidad de la iglesia y que se vayan manifestando los que han de ser salvos. Todo lo que hacemos aquí, hermanos, debe tener un propósito. No podemos estar haciendo cosas solo porque sí. No podemos empezar a hacer actividades solamente por estar haciendo algo, o solo por estar ocupados en algo, o solo porque otros lo están haciendo. No podemos comenzar a hacer cosas movidos o motivados por lo que hacen otros, aunque sean hijos de Dios. Esa no es la mayor motivación que podemos tener. La mayor motivación que podemos tener es que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Ese es el propósito, hermanos, es el propósito que nosotros debemos seguir. El propósito, que la gente se salve, así como el Señor Jesucristo en esta oración ora por sus discípulos que están ahí con Él, que Él ganó, pero también ora por aquellos que habían de ser salvos y por nosotros también. Entonces, hermanos, debemos ponernos también en ese mismo propósito. No motivarnos por cosas externas. No motivarnos por lo que hacen otros, por más hermoso que sea el trabajo que hacen otros. No motivarnos por eso. Nosotros no estamos jugando una carrera contra nuestros hermanos en Cristo, a ver quién alcanza más primero, o si ya me dejaron muy atrás, y viendo a aquellos que han crecido mucho y yo también quiero ser como ellos. Ese propósito no es bueno. No podemos nosotros seguir ese propósito, porque vamos a empezar a hacer cosas nada más por hacerlas. Vamos a empezar a dejar de estar enfocados en el Señor, poniendo los ojos en el Señor, y nuestros ojos van a estar puestos en lo que hacen los demás. Entonces, si los demás vemos que hacen actividades, nosotros también vamos a empezar a hacer actividades. Ahora con lo de las transmisiones, ¿verdad? Si vemos que los demás
están haciendo cosas muy buenas con el asunto de la transmisión, nosotros también queremos hacer algo bueno. O sea, eso no es la motivación que debemos tener. El único propósito que debe haber en nuestro corazón es que el Señor Jesucristo murió por nosotros, entregó su vida, y que el Señor quiere que se salve todo el mundo. Aunque solamente haya unos escogidos, y aunque haya muchos llamados, pero pocos sean los escogidos, aún así el Señor en su corazón quiere que todo el mundo escuche la palabra y quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Son las dos cosas pasando al mismo tiempo. Ese debe ser el propósito único de nosotros. Ahora que fuimos a Chiapas, ¿verdad? Gracias a Dios, vemos cómo trabajan allá la gente, ¿verdad? O sea, el Señor está haciendo algo maravilloso allá, algo poderoso. Pero si lo vemos en la carne y vemos, mira, allá están haciendo ciertas cosas, vamos a hacerlas nosotros también, porque nos va a funcionar también y vamos a crecer igual que ellos. Entonces empezamos a perder el enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque debe ser sencillamente el Señor. Yo me di cuenta de eso allá, hermanos. Su enfoque de ellos es el Señor nada más. Ellos lo que hacen, lo hacen por el Señor. Han sido algunos perseguidos, algunos han sido vituperados, y sencillamente continúan y continúan por su Señor nada más. Entonces no se trata de estrategias, no se trata de formas, no se trata de tecnología, no se trata de ser mejor que los demás. Se trata sencillamente de que así como el Señor Jesucristo tenía en su corazón el propósito de Dios, por el cual Dios lo mandó aquí a la tierra, y Él amaba ese propósito con todo su corazón y quería que se cumpliera, el Señor rogaba por ese propósito, por sus discípulos y por los que habían de ser salvos. Entonces, en el caso de nosotros debemos ser igual que el Señor. Pongámonos, hermanos, sumerjámonos en ese propósito, en el corazón mismo del Señor. El Espíritu Santo nos va a ayudar para que nuestra mayor motivación sea el mismo Señor y lo que Él hizo por nosotros, y que nos olvidemos de todo lo demás, de los celos, de las contiendas, de la vanagloria, de la competencia, y que nos enfoquemos nada más en ver ese propósito y amar a nuestro Señor y hacer lo que hacemos por amor a nuestro Señor. Que se vaya manifestando todo lo que Él quiere que se manifieste aquí en este lugar, y que sea a través de nosotros como instrumentos de Él. El Señor va a hacer algo, hermanos, a través de nosotros. El Señor puede hacerlo en 1 año, puede hacerlo en 2, puede hacerlo en 3, en 7, en 10, en 12, ¿verdad? Los números bíblicos. Y puede hacerlo en el tiempo que Él quiera. Pero mientras tanto, hermanos, debemos estar orando por ello. Debemos estar también, así como el Señor Jesucristo, como dijo su Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nosotros también, hermanos, trabajar para el Señor. No trabajar por trabajar y solo por tener algo que hacer, sino trabajar con nuestro corazón enfocado en el propósito del Señor. Les invito, hermanos, a esto, a que tomemos una decisión, porque no fue fácil tomar una decisión para seguir al Señor. Pero a veces, hermanos, nosotros parece que tomamos esa decisión pensando que solo se trataba de ir al cielo un día. Se trata de glorificar a Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a glorificar? Buscando su propósito. El propósito del Señor, a lo que vino el Señor aquí. ¿Por qué vino a morir a la cruz? Para salvarme a mí, pero también para salvar a otros. No solo para salvarme a mí, para salvar a mi vecino, para salvar a mi amigo, para salvar a mi enemigo, para salvar a mis familiares, para salvar a la gente, aún la que no conozco. Ese es el propósito del Señor. Por lo tanto, hay que orar para que se vaya manifestando por lo pronto, porque debe ser en todas las naciones,
pero por lo pronto en este lugar, que se vaya manifestando alrededor de nosotros, en nuestra Judea, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Ir abarcando de nuestra familia, luego nuestra familia me refiero a esposo, esposa, hijos, ir abarcando a nuestra familia más lejana, a la gente que nos rodea, pero también ir abarcando más allá y más allá. Buscar ese propósito del Señor. No necesitamos más gasolina que esto, hermanos. No necesitamos más motivación que el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. No necesitamos más combustible que el fuego del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestro corazón. Entonces, si vemos a otro que hace algo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios por lo que estás haciendo. Si vemos a otra persona que está avanzando un poco más despacio, gloria a Dios, porque Dios está obrando en su vida también. No significa que uno sea mejor que el otro, pero nuestra motivación no debe ser externa, hermanos. Debemos alegrarnos con los que se gozan, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, pero nuestra motivación debe ser solamente el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y su deseo de que las naciones completas se salven. Ahí debe radicar nuestro propósito de vida. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te rogamos, Señor bendito, que esta palabra, Señor, así como también lo dice tu palabra, que no vuelva a ti vacía, Señor, que haga en nosotros lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, porque somos seres de carne. Batallamos mucho, Señor. Batallamos mucho, pero con tu Santo Espíritu todo es posible, Señor. Todas las cosas son posibles para ti. Ayúdanos, bendito Dios. Te necesitamos para que tu propósito sea cumplido en nosotros, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a que cada día de nuestra vida vayamos cumpliendo, Señor, tu propósito, aunque sea fruto que los demás no vean, Señor. Que sea fruto que solamente sea para tu gloria, bendito Dios. Porque sabemos que en aquel día, Señor, tú tendrás coronas para nosotros. Aun cuando ese fruto no se haya visto aquí en la tierra, tú sí ves ese fruto, Señor bendito. Te ruego, bendito Señor, que se manifieste tu obra en nosotros, tu propósito en nosotros, y que aprendamos a poner nuestros ojos en ti, bendito Dios. Y que pensemos en esta palabra, Señor, no solamente cuando hablamos de ver lo malo en las personas, Señor, diciendo que no pongamos nuestros ojos en el hombre y solamente en ti, sino también que lo apliquemos en esto, Señor bendito, que no pongamos nuestros ojos en el hombre ni en nuestros hermanos en Cristo, Señor, sino solamente en el propósito, solamente en ti, Señor, solamente en tu obra redentora, Señor, que esa sea nuestra mayor motivación. Gracias, bendito Señor, por esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.